La noche estaba envuelta en una oscuridad densa y tormentosa, cuando un estruendoso accidente de tránsito sacudió la tranquila ciudad. La lluvia caía en torrentes, haciendo que las calles resplandecieran bajo el brillo de los faros de los autos que circulaban a toda prisa. Dos vehículos, como proyectiles perdidos en la penumbra, colisionaron de frente con un estruendo ensordecedor, sacudiendo la quietud de la noche. Los conductores y ocupantes de los autos salieron aturdidos de sus vehículos destrozados. Pero la ocupante del coche plateado se llevó la peor parte. Los transeúntes que acudieron al lugar llamaron a los servicios de emergencia y pronto llegó una ambulancia. Marcia, una joven embarazada, estaba atrapada en el auto y solo pudo salir con ayuda de los paramédicos. Marcia fue trasladada al hospital de urgencia, su vida pendía de un hilo. El personal médico se esforzó al máximo para salvarla y, con ella, al bebé que llevaba en su vientre. El Dr. Thomas Smith, jefe del equipo de emergencia, lideró los esfuerzos con manos expertas, pero el tiempo apremiaba y la situación era crítica. A pesar de los esfuerzos desesperados en la sala de operaciones, la tragedia acechaba implacable. Marcia no pudo superar sus graves heridas. El llanto de un bebé que nunca llegó a ver la luz se perdió en el eco del hospital. El Dr. Smith observaba impotente cómo la vida se desvanecía ante sus ojos, sintiendo el peso abrumador de la culpa en sus hombros. En los días que siguieron, la noticia del trágico accidente llenó las páginas de los periódicos locales. El nombre del Dr. Thomas Smith estaba en boca de todos. Y la sombra de la culpa se cernía sobre él como una nube oscura. La noche del accidente se convirtió en un punto de inflexión en su vida, marcando el comienzo de una pesadilla que nunca podría haber imaginado. Desde que el desgraciado evento tuvo lugar, pasaron varios meses, donde miles de pacientes circularon por las habitaciones y pasillos del hospital. Sin embargo, el Dr. Smith no podía olvidar a Marcia ni al hijo que no había llegado a conocer. La culpa y el remordimiento se habían arraigado profundamente en su mente, como espinas que lo perforaban a diario. Al principio, eran solo recuerdos, imágenes fugaces que lo atormentaban en momentos de reflexión silenciosa. Pero con el tiempo, las noches de guardia en el hospital se volvieron cada vez más aterradoras para el Dr. Smith. Las pesadillas, antes inexistentes en su vida, comenzaron a acosarlo sin piedad. Cada vez que cerraba los ojos, era arrastrado a un mundo de sombras y terrores indescriptibles. En sus sueños, escuchaba el llanto lastimero de un bebé que parecía pedir ayuda. Un lamento que perforaba su alma como una daga afilada. Las risas crueles de una mujer resonaban en su mente, burlándose de su desgracia con una malicia inhumana. Pero las pesadillas no se limitaron al reino de los sueños. Durante el día, las visiones inquietantes y las voces incomprensibles persistían, acechando sus pensamientos. El Dr. Smith empezó a ver cosas inusuales mientras estaba despierto. Sombras que se retorcían y se movían en las esquinas de su visión periférica, como si fueran entidades sombrías que acechaban desde los rincones oscuros de su mente. Objetos en la habitación parecían adquirir vida propia, moviéndose inexplicablemente de un lugar a otro. El médico se encontraba en una lucha constante contra el creciente horror que lo rodeaba, tratando de mantener la compostura en presencia de sus colegas y pacientes. Los susurros ininteligibles lo acosaban constantemente, como voces de ultratumba que lo instaban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La vida del Dr. Smith se había convertido en una pesadilla interminable y no podía escapar de los fantasmas que él mismo había invocado. La culpa lo perseguía a todas partes, y no sabía cuánto tiempo podría resistir antes de que la locura lo consumiera por completo. Las visiones macabras del Dr. Smith se intensificaron a medida que pasaban los días, tejiendo una red cada vez más oscura a su alrededor. El médico ya no sabía si estaba despierto o sumido en un sueño tortuoso. Las sombras y los susurros se volvieron más palpables, más reales, envolviéndolo en una pesadilla interminable de la que no podía escapar. Experimentó momentos en los que la realidad se disolvía y se encontraba atrapado en un mundo donde no podía distinguir entre lo que era verdadero y lo que era producto de su mente atormentada.
Las sombras se retorcían y danzaban a su alrededor, como entidades malévolas que se deleitaban en su sufrimiento. Los susurros, antes ininteligibles, comenzaron a adquirir forma y sentido, pronunciando palabras de acusación y condena. Los pacientes y el personal del hospital comenzaron a notar su creciente paranoia y comportamiento errático. El médico, una vez respetado y confiable, se había transformado en una figura desquiciada que hablaba sin cesar de sus visiones y los susurros que lo perseguían. La enfermería se llenó de murmullos preocupados sobre su salud mental deteriorada. Y los colegas evitaban su mirada, temerosos de lo que podría estar oculto detrás de sus ojos enloquecidos. El Dr. Smith había perdido la noción del tiempo y la realidad. Sus días se mezclaban con sus noches de insomnio y su mente se convertía en un caldero hirviente de miedo y angustia. Cada esquina del hospital parecía albergar una amenaza invisible y los pasillos se estiraban infinitamente como un laberinto sin salida. La línea entre cordura y locura se volvía cada vez más tenue. Y el médico se enfrentaba a una lucha desesperada por mantener su propia identidad. Frente a las visiones macabras que lo devoraban desde dentro. La oscuridad se cernía sobre él, amenazando con arrastrarlo a un abismo del que no podía regresar. En una noche de tormenta especialmente tranquila, el Dr. Smith, luego de no poder calmar su desesperación con prescripciones y tratando de escapar de sus pesadillas, se encontró en un lugar que solo existía en su peor pesadilla, la morgue del hospital. El pasillo que conducía a ella parecía estirarse hasta el infinito, una trampa de sombras y escalofríos que lo arrastraba inexorablemente hacia lo desconocido. Las luces parpadeantes apenas iluminaban el lugar, creando sombras danzantes que jugaban con su percepción. El olor a formaldehído y a muerte impregnaba el aire. Mientras los cuerpos sin vida yacían en sus cajones de acero, como testigos silenciosos de su culpa. El metal frío y los suspiros mudos de los fallecidos se mezclaban en una sinfonía macabra que resonaba en sus oídos. El aire estaba cargado de una presencia siniestra que pesaba sobre él como una losa. Los pacientes que habían muerto debido a los descuidos del médico se alzaban como almas en pena. Sus rostros distorsionados por el sufrimiento y la ira que habían experimentado en vida. Sus ojos vacíos se volvieron hacia él, emitiendo risas crueles que hacían eco en el sombrío recinto. El Dr. Smith sintió un terror indescriptible mientras las almas en pena se acercaban, susurros incesantes llenando la habitación como un coro de voces condenadas. Las palabras, en su mayoría ininteligibles, eran un clamor de acusación y venganza. Cada uno de los pacientes que había perdido la vida a causa de su negligencia estaba allí, reviviendo su sufrimiento en una danza maldita. El médico intentó retroceder, pero sus piernas parecían petrificadas, como si estuviera atrapado en un campo magnético de horror que lo impedía huir. Las risas y los susurros aumentaban en intensidad, ensordeciéndolo y abrumándolo por completo. El terror se apoderó de él, y la realidad misma parecía desmoronarse en pedazos mientras las almas en pena avanzaban inexorablemente. En medio de la histeria y la desesperación, buscó una salida, pero solo encontró el abismo de la condena. El pánico se apoderó del Dr. Smith mientras intentaba huir desesperadamente de la morgue. Pero las puertas se cerraron con un estruendo, atrapándolo en la pesadilla que había creado con sus acciones negligentes. El eco del cierre retumbó en sus oídos como un veredicto inapelable. Las almas en pena, con ojos vacíos y rostros retorcidos por la ira y el sufrimiento, se acercaron lentamente hacia él. Parecían disfrutar de su desesperación, burlándose cruelmente mientras emitían risas siniestras y murmullos incomprensibles. El médico, que alguna vez había ocupado un lugar de respeto en el hospital, se encontraba ahora en el centro de un tormento eterno. En medio de la confusión y el terror, el Dr. Smith tropezó, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra una mesa de acero. El dolor fue intenso y efímero, ya que en ese instante, su alma se separó de su cuerpo. La vida abandonó sus ojos, y el médico se convirtió en una entidad más en la procesión de las almas en pena que él mismo había contribuido a crear. El hospital quedó marcado para siempre como un lugar maldito, donde las almas en pena de aquellos que habían sufrido a manos del Dr. Smith encontraron su venganza.
La historia del médico se convirtió en una leyenda oscura que continuó atormentando a quienes se aventuraron a trabajar en el hospital en los años siguientes, recordándoles que la culpa y el remordimiento pueden perseguirte incluso más allá de la muerte.